Mis queridos estudiantes, bienvenidos a una clase más de la materia de inglés. Espero que usted se encuentre muy bien. Vamos a iniciar con algo muy importante dentro de la materia de inglés, que es el verbo to be y sus respectivos tiempos, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero? Al tiempo afirmativo, negativo y cómo nosotros podemos hacer preguntas con el verbo to be. En la clase pasada, ¿no es cierto? Ya vimos el verbo to be, hicimos una serie de oraciones. Usted ya está familiarizado, ahora sí vamos a avanzar un poco más. Bien, me permite, voy a compartir. ¿Sí? Compartimos pantalla. Bien, ¿para qué se utiliza el verbo to be? ¿O cuándo nosotros podemos usar el verbo to be? Pues para, ¿no es cierto?, decir que hay algo o que no hay algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, there is nothing here. No hay nada aquí. Entonces podemos usar el verbo to be para decir que hay algo o no hay algo, ¿verdad? Para sucesos, algo que pasa, por ejemplo, the party is tonight. La fiesta es en la noche. Para locaciones, I am at home. Yo estoy en casa. I am in Quito. Yo estoy en Quito. She is in Cuenca. Ella está en Cuenca, ¿no es cierto? María is en Guayaquil. María está en Guayaquil. My friends are in Pichincha. Mis amigos están en Pichincha, ¿verdad? Para identificar alguna cualidad, ¿no es cierto? O decir alguna identidad. Por ejemplo, he is a singer. Él es un cantante, ¿verdad? Eh, Marco es, I don't know, Marco is a sportman. Marco es un deportista. Usamos el verbo to be también para informaciones personales. Por ejemplo, my name is Aline. Mi nombre es Aline. My name is Mario. Mi nombre es Mario. ¿No es cierto? Para información personal. Y para identificar alguna cualidad. Por ejemplo, la chica es bonita, ¿no es cierto? Entonces, she is beautiful. Ella es hermosa. Acuérdese que nosotros también ya vimos adjetivos. Los adjetivos utilizamos con el verbo to be. Sí, utilizamos adjetivos. No se olvide que los adjetivos son, ¿no es cierto?, los que dan una cualidad: grande, pequeño, largo, corto, rápido, feo, lento, sucio, limpio. ¿Sí? Nosotros ya vimos ciertos adjetivos que eso se utiliza con el verbo to be. Ya. También, para decir obviamente nuestra edad, ¿no es cierto? I am 14 years old. Yo tengo 14 años de edad. Un ejemplo, ¿no es cierto? Para expresar sentimientos: aburrido, cansado, enojado, eh, feliz. I am happy. Yo estoy feliz, ¿verdad? Y, perdón, y déjenme, ya, perdón. Y para decir los climas, por ejemplo, it is cold today, está frío, y hoy que las mañanas están frías. It is hot, está caliente, pero cold y hot también son adjetivos. ¿Ya? ¿Cuál es la estructura para realizar una oración con el verbo to be? El sujeto, es noun, el verbo to be y el complemento. Usted sabe que los verbos to be son am, que siempre va con I, is, que es para singular, para uno, y are para plural, ¿no es cierto? Para varios. Aquí en este caso es Mary. Mary solo es una persona. Is intelligent. Mire, sujeto o noun, que es Mary, verbo to be, mi complemento. En este caso, el complemento es un adjetivo. Usted puede poner cualquier adjetivo en los complementos, que va a estar bien. Vamos, hagamos otro. Vamos, un sujeto. Vamos ahí. I. ¿Cuál es el verbo to be, chicos, de I? Voy a hacer esto más acá para que nos alcance. Am, ¿verdad? I am. Ok,
¿Qué podemos poner de complementos? Les dije que cualquier adjetivo, ¿no es cierto? Vamos a poner otro adjetivo. I am fat. Yo estoy gordo. Sí. ¿Podemos poner otro adjetivo? Por supuesto. Ahora vamos a poner una locación. Rosa and Iván. Son dos, Rosa e Iván, son dos personas. Ahí no va el is, ¿no es cierto? Porque el is es para singular. Cuando hay dos personas va el are. Rosa and Iván are, vamos a poner una locación. Are in Checa, ¿cierto? Rosa y Iván están en Checa. Bien. Entonces la estructura es sujeto, verbo to be, complemento, ¿verdad? Voy a borrar esto. Vamos a ver algunos ejemplos. Mire, con todos los sujetos, ¿no es cierto? Está el I, you, he, she, it, we, and you, and they. Ahí hay otro you que es plural, pero bueno, seguimos con el mismo verbo to be. I am, ¿no es cierto? El verbo to be de I es am. You are, verbo to be de you es are. He, she, it, el verbo to be es is, ¿cierto? We are and they are. Y vamos a ver los complementos, ¿no es cierto? I am a teacher, yo soy un profesor, es una profesión. You are in the room, tú estás en el cuarto. He is my best friend, tú eres mi mejor amigo. She is a good student, él es muy buen estudiante. It is a cold day, está haciendo mucho frío, ¿no es cierto? We are students, nosotros somos estudiantes, and they are my friends, ellos son mis amigos. Están aquí, ¿no es cierto? Están aquí algunos ejemplos. ¿Podemos poner una contracción? Sí. En vez de poner I am, podemos poner am. You are, you're, his, she's, it is, we are, we're, you are, you're, and they are, they. Esta es una contracción. Da igual poner I am o am. Da lo mismo. ¿Por qué? Porque esta es una contracción. Simplemente es para poner más cortita la oración. Nada más. Ahora viene, ¿no es cierto? Se va a poner un poco más complicado. Quiero que me pongan atención, por favor. Vamos a ver la estructura de la oración negativa. ¿Por qué es negativa? Pues porque aquí está el not, mire. Esas son oraciones negativas. Pero está simple, ¿verdad? La oración afirmativa es sujeto, verbo to be, complemento. Aquí simplemente aumentó el not. Es sujeto, noun, verbo to be, plus not, más no, not y complemento. ¿Se acuerdan que era Mary is intelligent? Era la oración anterior, que María es inteligente. En esta oración, en la estructura de la oración negativa, se aumenta el not y quedaría Mary is not intelligent. O sea, María no es inteligente. Vamos a tomar, ¿no es cierto? Otros ejemplos. Por ejemplo, voy a hacer un poquito más grande para que poner en orden. Verbo to be am. Aumentamos el not. I am not in Cuenca. Yo no estoy en Cuenca. Rosa and Iván. Como son dos, ¿no es cierto? El verbo to be es are. Are not, porque estamos en negativa, are not in Checa. Rosa e Iván no están en Checa. Entonces, simplemente para la estructura de la oración negativa, usted va a poner el not. ¿Dónde va a poner el not? Después del verbo to be. ¿Sí? Vamos a pasar. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos unas oraciones anteriores? Ahora las hacemos en negativas. Aumentamos el not. I am not a teacher. No soy un profesor. You aren't in the room. Tú no estás en el cuarto. He isn't my best friend. Él no es mi mejor amigo. Aquí, aren't and isn't están haciendo la contracción. Usted puede poner is not o isn't, que es lo mismo, ¿sí? Pero isn't y aren't es la contracción, lo más chiquito. She isn't a good student. Ella no es una buena estudiante. It isn't a cold day. No está haciendo un día frío. We aren't students. Ellos no son, nosotros no somos estudiantes. Y they aren't my friends. Ellos no son mis amigos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se ha aumentado solo el not. Ahora,
¿Cómo hacemos las preguntas? Fácil. Simplemente seguimos la fórmula. Primero va el verbo to be. Después va subject, que es el sujeto, y el complemento. Acordémonos, chicos, que esta oración afirmativa era así, ¿no es cierto? Vamos a ver. La afirmativa era así. Mary is intelligent. ¿Okay? Así era la oración afirmativa, ¿verdad? ¿Cómo hacemos pregunta? Simple, chicos, simple. Le pasamos, ¿no es cierto? El verbo to be, al principio, miren, aquí está el verbo to be, le encierro un círculo. Al principio y ya está hecha la pregunta. Y ponemos signo de interrogación. ¿Cómo quedaría? ¿Is Mary intelligent? ¿Es María inteligente? Y queridos estudiantes, cuando no están las WH questions en la pregunta, repito, cuando no están las WH questions en la pregunta, las preguntas se contestan con yes y con no. ¿Is Mary intelligent? ¿Es Mary inteligente? Yes. Mary is intelligent. Oh no, Mary is not. Right, is not intelligent. Bien. Entonces, las preguntas simplemente se realizan poniendo el verbo to be al inicio y aumentando un signo de interrogación. ¿Verdad? Ya, pasamos. Mire cómo quedaron estas preguntas, ¿no es cierto? Estas oraciones hechas preguntas, perdón. Am I a teacher? ¿Soy un profesor? Are you in the room? Is he my best friend? Is she a good student? Is it a cold day? Are we students and are they my friends? ¿Ok? Eso ha sido todo, chicos. Hemos visto cómo realizamos oraciones afirmativas con el verbo to be, cómo hicimos esas mismas oraciones en negativas, aumentamos el not con el verbo to be, y cómo hicimos preguntas con el verbo to be. Bien, si usted tiene alguna pregunta, si usted tiene alguna inconveniente, por favor, me lo hace saber. Y la tarea va a ser que yo voy a poner en la plataforma cinco oraciones afirmativas y usted esas 5 oraciones afirmativas me las va a cambiar a negativas y también me las va a cambiar a preguntas. Eso es todo. Me hace su cuaderno y me tomo una foto y me sube a la plataforma. Repito, le voy a poner yo 5 oraciones en la plataforma afirmativas con el verbo to be. Usted esas 5 oraciones las cambia a negativas y esas 5 oraciones usted las cambia a preguntas. ¿Sí? Si tiene algún inconveniente, estoy para servirles. Que tengan una linda semana.